Hola, ¿qué tal muchachada? Bienvenidos al último vídeo ya de trigonometría, ¿de acuerdo? En este punto vamos a ver el teorema del coseno, que ya lo hemos ido anticipando en vídeos anteriores. Me va a ayudar en aquellas ocasiones que el teorema del seno no me sea suficiente, ¿de acuerdo? De todas maneras, si alguna vez tenéis una situación en la que podéis resolver por el teorema del seno o del coseno, tiraros por el del seno, que es más simple, ¿de acuerdo? Pero para aquellas ocasiones, que después veremos cuáles son, en las que el teorema del seno no me es suficiente, pues viene al rescate el teorema del coseno, ¿de acuerdo? Que dice lo siguiente, que en un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de triángulo, no hace falta ya que sea rectángulo ni nada de eso, en cualquier triángulo de lados A, B y C se cumplen las siguientes igualdades, ¿vale? Y me da una propuesta de relación entre los lados, ¿de acuerdo? Y también me usa un ángulo. Bien, estas tres igualdades son similares, ¿de acuerdo? Son equivalentes, dependiendo en qué lado nos coloquemos. Vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿vale? Me dice que a cuadrado, ¿de acuerdo? Un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos, ¿de acuerdo?, el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y las otras dos son equivalentes situándonos en otros lados, ¿de acuerdo? Daos cuenta que se parece mucho al teorema de Pitágoras. Tenemos aquí lo que vendría siendo el teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que ahora ya no podemos hablar ni de catetos ni de hipotenusa porque no estamos situados en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Es un triángulo cualquiera. Pero tenemos aquí una coletilla, ¿de acuerdo? Que es como si dijésemos la rectificación. Por no ser un triángulo rectángulo, pues necesitamos rectificarlo, ¿de acuerdo? Esto en realidad, ahora lo vamos a ver, es una generalización del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Que vale no solo para los triángulos rectángulos, sino para cualquier tipo de triángulo, ¿vale? Y os comentaba, estas tres reglas son fáciles al final de aprender, porque al final son las tres la misma, ¿de acuerdo? Vamos a situarnos aquí y os voy a dar un par de truquitos para que lo aprendáis. El principio veis que se parece mucho al teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Hasta aquí sería lo habitual, ¿de acuerdo? Un lado al cuadrado, ¿de acuerdo? Ya no es la hipotenusa, como he dicho, un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado. Pero tengo aquí una coletilla, ¿de acuerdo? Menos el doble del producto que forman esos dos lados, ¿de acuerdo? Por el ángulo que forman. Daos cuenta que esto es fácil porque al final el coseno del ángulo que tengo aquí, ¿vale?, es el contrario del que tengo aquí. Si aquí tengo A, ¿de acuerdo?, aquí tengo el coseno de alfa, del ángulo contrario, ¿vale? Cuando aquí tenga B, aquí voy a tener el coseno de beta. Y cuando aquí tenga C, aquí voy a tener, ¿vale?, el contrario, el coseno de gamma. Y en la coletilla esta que hablábamos, siempre tengo los otros dos lados. Si tengo A, tengo B y C, ¿vale? Si tengo B, tengo A y C. Y si tengo C, tengo A y B, ¿vale? Entonces, en la coletilla, digamos, en esta coletilla, siempre van los lados contrarios, perdón, los otros lados, y el ángulo contrario, es decir, el ángulo que forman precisamente esos dos lados, ¿vale? Alfa es el ángulo que forman B y C, ¿de acuerdo? Bien, decía antes que esto es una generalización del teorema de Pitágoras para cualquier tipo de triángulo. De hecho, daos cuenta que si me sitúo en un triángulo rectángulo en el que el ángulo de 90 grados, por ejemplo, es alfa, ¿de acuerdo? Si yo me vengo a esta fórmula en el que la A sería la hipotenusa, ¿de acuerdo? Pues tendría la hipotenusa al cuadrado, ahora sí puedo hablar de hipotenusa porque ya es rectángulo, es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Y das cuenta que esta coletilla, como alfa es 90 grados, aquí tendría el coseno de 90 grados. Y sabéis que el coseno de 90 grados, recordad, el coseno es la horizontal cuando estoy en el de 90 grados, ¿vale? Que mal le he hecho la circunferencia, pero bueno. Cuando estoy en el de 90 grados, el coseno es 0, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es 0, todo esto se cancelaría, ¿de acuerdo? Y me quedaría el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Pero claro, eso siempre que me sitúe en un triángulo rectángulo, ¿vale? Y esté trabajando, ¿vale?, con la fórmula de esta, ¿vale?, con la de la hipotenusa, ¿vale? Estas dos fórmulas seguirían siendo válidas en este triángulo, lo que pasa es que como ya no estamos situados en ángulo recto, ¿de acuerdo?, pues tendría que poner esta coletilla, ¿vale? Bueno, ¿y cuándo nos va a resultar útil este teorema? Pues en estas ocasiones, ¿de acuerdo? Cuando conocemos tres lados, cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman, ¿vale?, y cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿de acuerdo? Especialmente en las dos primeras, que es cuando el teorema del seno no nos es suficiente, ¿de acuerdo? Y vamos a necesitar una ayuda extra. En esta ocasión, ¿de acuerdo?, es mejor tirar por el teorema del seno, aunque se podría hacer por el teorema del coseno. El teorema del seno es más fácil, ¿de acuerdo? De todas maneras, vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con esos ejemplos. La primera situación, conocidos los tres lados, ¿de acuerdo?
Os recuerdo que en esta ocasión el teorema del seno, que era este, ¿de acuerdo?, no me era de utilidad porque conocidos los tres lados, conozco solo los numeradores de estas proporciones, ¿vale? Y por tanto, al establecer una proporción cualquiera, por ejemplo esta con esta, tendría dos incógnitas que serían los dos ángulos. Por tanto, no puedo sacarlos, ¿vale? Para resolver este triángulo, por cierto, lo que me falta de hallar son los ángulos, ¿vale? El teorema del seno no me ayuda, va a venir al rescate el del coseno, ¿de acuerdo? El del coseno tenemos tres fórmulas, ¿de acuerdo? Podemos utilizar cualquiera de ellas porque son equivalentes. De hecho, aquí ahora mismo ni siquiera tengo dado dos nombres, ¿vale? Así que puedo utilizar en principio la que quiera, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, A, B y C, ¿vale? Dependiendo la que utilice, como mi incógnita va a ser el ángulo, pues voy a obtener el ángulo correspondiente a la fórmula que utilice, ¿vale? Voy a utilizar, por ejemplo, la de A, y así la escribimos y os recuerdo cómo va, ¿vale? Decíamos que A cuadrado, ¿de acuerdo?, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, hasta aquí parecía el teorema de Pitágoras, y ahora la coletilla que era aquella que teníamos que restar dos veces el producto de estos dos, ¿vale?, B por C, por el ángulo que forman esos dos, ¿vale?, que precisamente es el contrario del otro ángulo, ¿vale? Es decir, si aquí pongo A, ¿vale?, cuando ponga aquí A, aquí en el coseno va a ir alfa, ¿vale? Bien, pues esta va a ser la fórmula y daos cuenta que de aquí conozco A, B, C, B y C, ¿de acuerdo?, que son lados, y mi incógnita por tanto va a ser coseno de alfa, y de ahí voy a sacar a alfa al final haciendo el arco coseno, ¿vale? Bien, pues ya lo único que me queda es poner datos y despejar este coseno, ¿vale? Vamos a ello. 9 al cuadrado, 81, es igual a 7 al cuadrado, 49, más C al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, menos, voy a poner, por ser la primera vez todos los datos, ¿vale?, 2 por B, que es 3, por C, que es 7, por el coseno de alfa, ¿vale? Y de aquí, por lo que me queda es despejar eso, ¿vale? Pues venga, transponemos esto aquí, 42 lo paso a este lado, positivo, 42 coseno de alfa, es igual, el 81 pasa restando, eso da menos 27, ¿vale? Coseno de alfa es igual a menos 27 partido 42, ¿vale? Y ahora ya, por último, alfa será el arco coseno de ese valor, que daos cuenta que es un valor negativo, ¿de acuerdo? Tenéis que tener mucho cuidado con los signos, porque, fijaos, recordad que si el coseno es positivo, ¿vale?, la calculadora nos devuelve un ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Y si el coseno es negativo, la calculadora al hacer el arco coseno nos devuelve un ángulo del segundo cuadrante, es decir, que tendríamos un ángulo obtuso. En esta ocasión, ¿vale?, pues lo hacemos y me da, lo tenía aquí hecho ya, 130 grados prácticamente, ¿vale?, redondeando. Por tanto ya tenemos alfa, que sería 130 grados, ¿vale? Me queda calcular beta y gamma. Para calcular beta y gamma puedo volver a utilizar la misma fórmula, ¿vale?, pero las otras dos, ¿de acuerdo? Pero no es lo conveniente, ¿vale? Porque el teorema del coseno normalmente se utiliza en un ejercicio una única vez, ¿vale? Y a partir de ahí utilizamos otras herramientas más sencillas, ¿vale? En esta ocasión, como ya tenemos alfa, ¿vale?, me puedo ir ya directamente al teorema del seno, ¿vale?, y sacar beta y sacar gamma rápidamente, la que yo quiera, ¿vale? Vamos a establecer, por ejemplo, esta proporción y sacamos beta. Esa proporción me dice que A entre el seno de alfa, ¿vale?, 9 entre el seno de 130 es igual a B, perdón, pero conozco, B es 3 partido el seno de beta, que es lo que quiero obtener, ¿vale? Por tanto, el seno de beta es igual a 3 por seno de 130, ¿vale? Esto pasa multiplicando y el 9 pasa dividiendo, ¿vale? Y ahora tendré que beta, puedo hacer este valor, ¿de acuerdo? O lo que hago yo normalmente es hacerlo ya todo al final en la calculadora, el arcoseno de todo esto, ¿vale? De 3 por seno de 130 grados partido 9, ¿vale? 3 novenos, podría haberlo simplificado en un tercio, pero bueno, estamos así de perro. Bueno, pues ahora ya lo hago todo esto en la calculadora, arcoseno de 3 por el seno de 130, ¿vale? Y eso dividido entre 9. Y esto ya me da directamente el ángulo de beta que igual a 14 grados, 47 minutos, 39 segundos, ¿vale?
Y ahora para calcular ya tenemos beta, ¿vale? Y para calcular gamma ya no me voy a ningún lado, ni teorema del seno ni del coseno ni nada. Me voy a que la suma de los tres ángulos suman 180 grados. Entonces, gamma es igual a 180 menos alfa y menos beta, ¿vale? Este no lo he borrado, le sumo 130 grados que varía alfa y se lo resto a 180 y eso me da 35 grados, 12 minutos y 21 segundos prácticamente, ¿vale? Y ya con esto hemos terminado el triángulo porque ya tenemos todos los elementos, ¿vale? Bien, vamos ya con la segunda de las situaciones, que será cuando conozco dos lados, ¿vale? Y el ángulo que forman esos dos lados. Y me piden, bueno, pues el lado contrario, ¿de acuerdo? Opuesto al ángulo que conozco y evidentemente los otros dos ángulos. Bien, ¿qué fórmula voy a utilizar de las tres que tengo? Pues dependiendo de los nombres que me vengan dados o de los que ponga yo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo a esto lo llamo A y a esto lo llamo B, ¿de acuerdo? Pues automáticamente esto será C, esto será, por tanto, el opuesto será gamma, ¿vale? Esto será alfa, esto será beta, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué fórmula voy a utilizar? Pues vamos allá por C, ¿vale? Así que voy a utilizar la tercera fórmula, ¿de acuerdo? Aunque ya digo que son las tres la misma, ¿vale? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿vale? Que los conozco, menos el doble del producto de esos dos ángulos, ¿vale? Que los conozco, ¿vale? A y B, perdón. Y por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Es decir, el opuesto a este, ¿vale? Que en este caso es gamma, ¿vale? Luego todo esto, ¿vale? Todo esto lo conozco. Y lo único que desconozco es ese lado C que va a salir ahí, ¿de acuerdo? De hecho, si os dais cuenta, el cuadrado lo puedo pasar haciendo la raíz y ya tendría una formulita para C, ¿vale? C es igual, voy a pasar ya al cuadrado, ¿vale? Raíz cuadrada y voy a ir poniendo los datos, ¿vale? De A cuadrado, que es 7 al cuadrado 49, más B cuadrado, que es 25, menos 2 por 5 y por 7, lo pongo ya, 2 por 5, 10, por 7, 70, por el coseno de 30 grados, ¿vale? Y esto ya lo metemos en la calculadora. Cuidado en ciertas calculadoras, en la raíz a lo mejor tenéis que meter un paréntesis, ¿de acuerdo? Para que os lo haga bien, pues precaución con esas cosas, ¿vale? Coseno de 30, cerramos paréntesis, y esto es igual a 3,658 redondeado, ¿vale? 3,658 que me diría el lado C, ¿vale? 3,658. Vale, y ahora nos falta alfa y beta. Lo dicho, podríamos seguir con el teorema del coseno o apoyarnos ya directamente en el del seno, que sería más fácil, ¿vale? Como conozco este ángulo, pues voy a hacer 3,658 partido el seno de 30, ¿vale? Es igual, y ahora me voy a cualquiera de los otros dos lados, ¿vale? Por ejemplo, al B, vamos a hacer B, ¿vale? 5 partido el seno de beta, ¿vale? Y de aquí, como antes, voy a sacar el seno de beta, hago la multiplicación con el espejo, este pasa multiplicando, 5 seno de 30 grados, y este pasa dividiendo, 3,658, ¿vale? Y ahora voy a hacer que ya el seno pasaría haciendo el arcoseno, ¿vale? Y me da 43 grados, 7 minutos. Vamos a redondear esta vez a 2 minutos, ¿de acuerdo? Bien, y ahora para calcular ya alfa, que es el que me queda, pues ya 180 grados, menos gamma y menos beta, ¿vale? Beta lo tengo aquí guardado, gamma eran 30, le sumo 30, se lo resto a 180, y esos son, pues, 106 grados, ¿vale? Y 53 minutos. Vamos a aproximar esta vez 2 minutos, ¿de acuerdo? Y con eso hemos terminado. Venga, vamos ya con el último ejemplo, el tercer caso, que es con diferencia el más complicado, ¿de acuerdo? Que es cuando me dan dos lados, ¿vale? Y el ángulo opuesto a uno de ellos. La situación es la siguiente: me han dado un lado, me han dado un ángulo y me dan el lado contrario a este ángulo para que cierre, ¿vale? Bien, este ejemplo, además este mismo ejemplo lo vimos en el teorema del seno, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo que decía antes que se puede resolver por el teorema del seno y que quizás sea más fácil que por el teorema del coseno, aunque lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que cuando tiramos por la vía del teorema del seno,
también es, de los casos que vimos en aquel vídeo, era el más complicado, porque es aquel que puedo tener dos soluciones, ¿vale? Recordad que si esto mide 6, ¿vale? Yo puedo cerrar este triángulo aquí, ¿vale? O este es el caso en el que tengo dos soluciones, porque puedo cerrar también aquí, ¿vale? Si pinchamos aquí con radio 6, ¿vale? Pues la circunferencia, ¿vale? Haría esto, ¿vale? Y cortarían dos puntos, lo que me daría lugar a dos soluciones diferentes. Esto mide 6, la A mide 6, y tendría dos soluciones diferentes, dos triángulos, en el que para cada uno de ellos tendría una C diferente, C1, C2, ¿vale? Y tendría también betas diferentes, beta 1, beta 2 y gamma 1, gamma 2, ¿vale? Entonces a partir de ahí tendría que partir el problema en dos soluciones diferentes, ¿vale? Si tiramos por el teorema del coseno, la complicación es la siguiente, que voy a coger un boli rojo que veamos lo que tenemos. Cuando me da A y B, lo suyo es utilizar la fórmula en la que me aparece, ¿vale? El ángulo que me den. En este caso, como me sale coseno de alfa, pues tendría que utilizar el que tenga aquí coseno de alfa y por tanto que tiene aquí a cuadrado, ¿vale? ¿Qué tengo? Tengo esto, ¿vale? Tengo esto, tengo la B también, ¿vale? Pero me falta la C, y la C va a aparecer dos veces, una a grado 2 y una a grado 1, lo que me va a dar lugar, evidentemente, a una ecuación de segundo grado, ¿vale? Sustituimos lo que tenemos, ¿de acuerdo? Me queda esta expresión y esto me queda, ¿vale? Por C, ¿de acuerdo? Esta cosa rara, lo puedo poner así, ¿de acuerdo? C cuadrado menos esta cosa rara por C más 64, esto es una ecuación de segundo grado, en el que el segundo término, el de la B, es un poco extraño. Puedo irme a la calculadora con este término B o irme a decimales, como prefiráis. No tengáis miedo de hacerlo de cualquiera de las dos maneras, porque con la calculadora se meten los datos y ya está, ¿vale? Pero bueno, si os es más cómodo iros a decimales, eso sí, cogéis 2, 3 decimales como poco, ¿vale? Pues lo hacemos con la calculadora, ¿de acuerdo? El que quiera conservar este dato entero, en lugar de 17,32, pues lo tendrá que poner aquí y aquí, y echar las cuentas igual en la calculadora. El caso, que me da dos C diferentes, dos valores para C, ¿vale? Para la C corta, ¿vale? Digamos, 5,35, y para la C grande, 11,98, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿vale? Una vez que tengan las Cs, ¿vale? Pues ya me iría a buscar los ángulos, ¿vale? Y ya me iría por el lado del teorema del seno, ¿de acuerdo? Para calcular cualquiera de estos dos ángulos, por ejemplo el beta, pues me iría por el teorema del seno. Ya no volvería a utilizar el teorema del coseno. Esto os recuerdo que también lo habíamos hecho en el vídeo anterior, ¿vale? Podéis revisarlo, en el que lo explico detalladamente. Nos podíamos haber ido al teorema del seno, ¿de acuerdo? Sacar el beta es muy fácil, ¿vale? Porque como tengo los dos lados y el ángulo contrario a uno de ellos, ¿vale? Pues beta se saca muy fácilmente. El único problema es que al hacer el arcoseno de 5 sextos, recordad que el valor 5 sextos pues tiene dos posibles ángulos que dan ese seno, ¿de acuerdo? Que sería uno este, ¿vale? Estamos hallando beta, uno sería, beta es el contrario de B, ¿vale? Uno sería este y otro sería este, ¿vale? Beta 1 y beta 2. Beta 1 es este, ¿vale? Y beta 2 sería este. Y a partir de aquí, eso sí, ¿vale? Otra vez tenemos dos soluciones, tendríamos que desglosar el problema, ¿vale? Para beta 1 tendríamos un gamma 1 que sería este, ¿de acuerdo? Simplemente la recta de 180 menos los dos ángulos que tenemos, y a partir de ahí ya por el teorema del seno, más fácil, ¿vale? Obtendríamos C1, ¿vale? Y lo mismo con beta 2, tendríamos gamma 2 y por tanto C2, ¿vale? Para mí esta opción es mucho más fácil que esta, ¿vale? Pero para gusto los colores, así que como prefiráis, ¿de acuerdo? Bueno, muchachada, pues hasta aquí el vídeo de hoy y por tanto ya cerramos trigonometría, salvo que más adelante haya tiempo y ganas para hacer algún vídeo de problemas, ¿vale? Pero aquí por ahora lo dejamos, ¿de acuerdo? Yo y mi palito de remover la pintura, que siempre me es de gran utilidad, os decimos nada, que adiós, que os cuidéis y que nos vemos en la siguiente, ¿vale? Venga, besos, hasta luego.